Dios les bendiga, amados hermanos y apreciados amigos. Les saluda su servidor, el evangelista Abimael Abreu. Continuamos con nuestra serie sobre el panorama profético de Dios para el tiempo del fin. Hoy voy a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia a la luz de la palabra de Dios en la posición pretribulacionista. Para ello quiero que busques Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Es muy importante tener presente que el arrebatamiento de la iglesia pretribulacionista es premilenarista. También es importante que esta posición es una posición realmente bíblica, ya que el arrebatamiento pretribulacional de la iglesia es el resultado apropiado de una interpretación literal gramatical de las escrituras. El premilenarismo como sistema de teología tiene su adecuada culminación en el pretribulacionismo. El arrebatamiento pretribulacional de la iglesia es la conclusión de una exégesis consecuente de los pasajes proféticos tales como Juan capítulo 14, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Primera los Corintios capítulo 15, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 al 8, entre otros pasajes. A la luz de la palabra de Dios, es evidente que la iglesia de Jesucristo será arrebatada, arrancada, sacada de este mundo antes de la gran tribulación, periodo de juicio que se avecina sobre la humanidad. El rapto y la segunda venida visible de Cristo son acontecimientos separados. Sostenemos que la gran tribulación y el milenio literalmente son periodos de 7 y de 1000 años respectivamente. En esta posición creemos y sostenemos que existe un programa profético para la nación de Israel. Hay un programa profético para la iglesia y hay un programa profético para las naciones. Pero los programas proféticos de Israel y de la iglesia se han de dar totalmente por separado. En esta interpretación sostenemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda su extensión será por resurrección y traslación removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la semana 70 de Daniel. Esta doctrina bíblica del traslado antes de la gran tribulación descansa esencialmente en una premisa mayor. Esto es el método literal de interpretación de las Sagradas Escrituras. Los partidarios del traslado antes de la gran tribulación creemos en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. La iglesia e Israel son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Esta edad presente de misterio interviene en el programa de Dios para Israel debido al rechazamiento del Mesías por Israel en su primera venida. Este programa de misterio debe entonces cumplirse antes que Dios pueda reanudar su programa para con Israel y llevarlo a término. Todas estas consideraciones surgen del método literal de interpretación del sentido gramatical de las Sagradas Escrituras. La iglesia de Cristo vivimos en la dispensación de la gracia, que es un paréntesis de tiempo indefinido. Así que hay muchos argumentos que podemos mencionar, pero por lo menos permíteme mostrar los siguientes argumentos esenciales del pretribulacionismo. Número uno, está basado en el método literal de interpretación y la interpretación dispensacional. Número dos, la naturaleza de la gran tribulación será de ira
y de juicio en un contexto judío. Número 3, la semana 70 de Daniel será para todo el mundo con énfasis para Israel, no tomando en cuenta a la iglesia que es teñada como un misterio. Número 4, el propósito de la semana 70 de Daniel, el propósito de la gran tribulación. Número 1 es para Dios tratar de nuevo con Israel como nación para la venida del rey, su Mesías. Número 2, Dios derramar sus juicios sobre el mundo entero. Y número 5, la unidad de la semana 70 de Daniel está dividida en parte, pero está relacionada con la primera parte. Las dos se relacionan, pero son 7 años de gran tribulación conocidos en la Biblia como el día de Jehová, la angustia de Jacob, la gran tribulación. La naturaleza de la iglesia es totalmente a la naturaleza de Israel. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Hay muchas diferencias entre Israel y la iglesia a la luz de la Biblia. Israel recibe promesas terrenales. La iglesia recibe promesas celestiales en el Evangelio. La iglesia es llamada ciudadana del cielo, es extranjera y peregrina, mientras que Israel es vista en la Biblia como la nación terrenal de Dios, es decir, el pueblo escogido por Dios para cumplir sus pactos y promesas incondicionales. Así que los juicios escatológicos que se han de derramar son para probar los moradores de la tierra. La iglesia es moradora del cielo, no moradora de la tierra. Se tiene una posición en la inminencia del arrebatamiento, es decir, que en cualquier momento la iglesia será arrebatada y llevada a la presencia del Señor. La garantía post-tribulacionista está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 8, que dice que hasta ahora el anticristo que quisiera levantarse no se puede levantar porque hasta ahora hay lo que y quien lo detiene. Esto es el Espíritu Santo y la iglesia y el Espíritu Santo que habita en la iglesia. Una necesidad de un intervalo entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para que se dé el tribunal de Cristo y la presentación para las bodas del Cordero. Oh, mis estimados hermanos, apreciados amigos, la salvación es por gracia de principio a fin. Y para la iglesia el arrebatamiento es el aspecto concluyente de su salvación. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, habla del Cristo glorificado. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 habla de los diferentes periodos de la iglesia. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 habla de la iglesia en el cielo. Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19 habla de la gran tribulación, de su naturaleza, de su propósito. Apocalipsis capítulo 20 al capítulo 22 habla de los últimos eventos futuros. La iglesia es el muro de contención en este mundo. Pero una vez la iglesia sea arrebatada, sacada, levantada de esta tierra, se levantará el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, y desde ese momento se desarrollará una cronología de acontecimientos en el resurgimiento del imperio romano mediante una confederación de 10 naciones en un nuevo orden mundial. En él será sumergido la ira de Dios y del Cordero. Solo que hasta ahora hay lo que y quien lo detiene. Esto es la iglesia y el Espíritu Santo que habita en ella. La iglesia será arrebatada en cualquier momento. Oh, mis estimados, te invito para que oremos a Dios. Amado Dios, gracias por hacernos tu iglesia y prometernos un hogar eterno en el cielo. Hogar que estás preparando para los que habitamos, para los que hemos sido redimidos en tu preciosa sangre y para estar contigo por siempre. Hoy somos tu novia, mañana seremos tu esposa. Oh, mi Señor, yo te pido, oh Dios, que tú te glorifiques en nuestras vidas. Disfrutaremos siempre tu presencia.
Gracias porque en cualquier momento seremos arrebatados, sacados, arrancados de este mundo antes de que se desborden todos tus juicios sobre la humanidad. Amén. Te invito a darle me gusta a nuestra página del ministerio en facebook.com/mejepan y en Instagram @abreuabimael @mejepan y en Twitter @abreuabimael. Bendiciones.